Buenos días, doctor Bernardo Villa. Es un placer para el SENA, para su región de Antioquia, desarrollar esta entrevista desde aquí de su unidad productiva ganadera Villa Manuela. Y vamos a tocar unos temas muy importantes que tienen que ver con la ganadería sustentable. Inicialmente, pues la idea es que usted nos transmita toda su experiencia, sus conocimientos y nos lleve como a esa parte positiva de desarrollar este tipo de ganaderías que son revolucionarias para nuestro país, donde hoy tenemos tantos problemas, sobre todo ambientales y sobre todo de daño que existen contra nuestros sistemas productivos. Entonces quisiera que usted nos hiciera la presentación y qué es lo nuevo que nos trae en este tipo de ganadería hoy en día. Gracias, Henry, y gracias por estar por acá. Esto es una mística, es una forma de concebir el desarrollo agrícola, la actividad agropecuaria, desde la armonía con el medio ambiente, consecuente con la ganadería sustentable, holística, sostenible y muy concretamente ahora con un empeño tal vez mucho más pretencioso que es la ganadería regenerativa. Soy socio fundador de ACOGANAR, la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa. Estoy tratando de encontrar, y creo que me tomaré el resto de la vida, los sistemas más armónicos de producción para legar esta finca, estos bosques que conservamos a las generaciones futuras. Muy bien, doctor. Bueno, la idea, doctor, es que vamos a desarrollar un tema muy importante y es básicamente la pirámide de la sustentabilidad ganadera, y básicamente entendemos tres componentes muy importantes, que es la sostenibilidad desde la parte económica, la sostenibilidad de la parte social y la sostenibilidad de la parte ambiental. Explíquenos en qué consiste eso y para todos que realmente no conocemos mucho esta actividad. Lógicamente cualquier actividad humana que esté vinculada con el mercado pues tiene un objetivo económico. Y ese hay que respetarlo para darle respuesta también al componente social y al componente ambiental. Por eso esta finca se ha empeñado en demostrar que es posible conservar los bosques, las aguas y ser armónico con el medio ambiente y a la vez productivo. En esta finca, como lo verán en las tomas, se respeta al 100% los bosques nativos que protegemos, que son un 40% de la explotación que tenemos, pero también se trata de producir intensivamente en las áreas que hemos destinado de pradera. La parte social es que es muy considerado también nuestros trabajadores, proporcionándole a ellos la mística que tenemos por la conservación, proporcionando todas las garantías que la ley dispone, más unas consideraciones de tipo personal, porque somos conscientes de que somos hermanos y trabajamos para los mismos objetivos y vivimos conjuntamente. Siempre nuestros trabajadores son nuestra familia extendida. Desde el punto de vista energético podríamos adicionar que nosotros empezamos por la vivienda, por la casa, que enseguida podemos verla. Esta casa fue construida con materiales de segunda, en un concepto de economía circular, donde la demolición de estos adobes la hemos obtenido para un diseño que creemos que es estético y rompiendo con aquello de tirar y comprar, que nos ha traído el consumismo. Las tejas, los adobes, la madera, las rejas, todas son recicladas de demoliciones de Medellín, inclusive hay rejas muy hermosas del Parque de Bolívar que se demolieron y se trajeron acá a integrar a este concepto. Muy bien, doctor, yo tengo tres puntos también adicionales que nos gustaría mucho que lo desarrolláramos durante la entrevista, y es primero,
acaba de mencionarlo, la economía circular, ¿cierto? Como uno de los importantes componentes que podemos adicionar a los sistemas ganaderos. Otro componente importante es esa parte del germoplasma genético, o sea, lo que es nuestros ganados criollos, ¿cierto? Nuestra genética que podemos conservar y que también podemos darle uso a esos recursos tan importantes. Y el otro, pues, el que acabamos de mencionar, que quizás el recurso más importante es el recurso humano, ¿cierto? El recurso humano, cómo hace parte para que un programa de este tipo de sustentabilidad realmente tenga éxito en este sistema. El componente humano parte de una enseñanza y un acercamiento a nuestros ideales de regeneración y sostenibilidad. No es fácil, es un trabajo lento, porque la ganadería tradicional ha hecho mucho daño al medio ambiente, la agricultura tradicional también. El concepto del mercado basado en el consumismo ha hecho que nosotros nos desbordemos en soluciones que son de afuera, exógenas, y que cuestan, al punto que las ganaderías se van viendo asfixiadas en sus costos de producción, cuando en realidad el medio ambiente nos puede proveer mucha parte de las soluciones, solamente es observarlo y respetarlo. Con la parte social estamos todo el día tratando de incluir los conceptos que hemos tenido, que hemos desarrollado, que hemos aprendido de la ciencia, de nuestras propias profesiones, para irlo allegando a ellos, y que también es herencia que heredaron de, hay veces mal orientada, de una ganadería tradicional, donde la doma de equinos, por ejemplo, se hacía con violencia, donde muchos vicios y defectos que traemos de atrás se logren subsanar rápidamente para emprender un nuevo camino rumbo a la sostenibilidad y a la regeneración. También me hablabas y me pedías que hablara de la economía circular. Señores, es cuestión de tener buen ojo para ver la belleza en cualquier objeto. ¿Cuántas cabañas conocemos al borde del mar que usan las maderas lavadas por el propio mar y que las acomodan con algunos elementos de la naturaleza, haciendo de ellos bellos floreros? Nosotros aquí, por ejemplo, tratamos de usar lo que el bosque nos proporciona, leños que caen, maderos, tenemos un fogón ecológico que aprovecha la madera que sobra y que desperdicia el bosque en sus ciclos naturales. Ya había tal vez mencionado la construcción, la parte estética de la arquitectura. Bueno, la otra parte que me preguntabas era la parte de la economía circular, que es tratar de encontrar en los objetos que ya por tradición y por mala cultura vamos desechando, pues encontrarle su utilidad, bien en la parte estética, bien en la parte funcional. Como ustedes podrán ver en esta casa, se ven adobes colocados de una manera caprichosa, pero armónica y estética. Se ven también rejas que fueron de otros diseños, pero armónicamente conectadas con el adobe y con la teja tradicional y colonial. La piedra inclusive, esa piedra verde que hace a la entrada, es también traída de otras partes, y todo eso significa ahorros de energía que vuelven y reciclan. Solamente piensen ustedes cuánto puede ser la energía para transformar un pedazo cuadrado de barro húmedo en un adobe duradero de cientos de años, y eso es lo que hemos traído acá. El otro componente, que es el componente medioambiental, tiene que ver con la conservación del bosque y usufructuar para beneficio personal de la familia, de nuestra sociedad y de nuestros ganados, los beneficios que el bosque trae, como cuáles. Sabemos, por ejemplo, que los ganados evolucionaron en las inmediaciones del bosque y la pradera, porque no son corredores naturales, defendiéndose de los predadores, pues ellos tienen siempre todos sus potreros rodeados de un pedazo de bosque, y allí hay confort para ellos, y ese confort conlleva a mayor salud y mayor productividad. Por poner un solo ejemplo, la finca produce agua. Digamos que la finca hoy en día es una finca de producción especializada, pero jocosamente decimos que es de doble propósito: produce agua y leche. Muchos otros beneficios, como por ejemplo la recolección de hojarasca del bosque,
para llevar microorganismos del bosque a zonas que el ganado de pronto en sus estiaderos o en sus sitios de ordeño daña la estructura del suelo. Llevamos allí ese hojarasca, llevamos de pronto algunas semillas y recuperamos rápidamente la estructura de esos suelos. Creo que ahí toco 3 de los aspectos más importantes del triángulo de la sustentabilidad. Excelente. Bueno, doctor, continuando con el tema, y sabemos que estamos en una etapa donde nosotros debemos ser más competitivos, ¿cierto? Además pues, de la sostenible dentro de lo que acabamos de mirar, y siendo competitivos, ¿cómo hacemos que una lechería de sistema intensivo, donde tradicionalmente sabemos que los costos de producción supremamente altos, debemos de producir volúmenes muy altos de leche, cómo puede encajar en un sistema de producción de este tipo? Sí, me lo habías preguntado y tal vez lo pasé por alto, el biotipo. Pues nosotros en Acoganar tenemos como uno de los grandes pilares buscar el biotipo animal que se adapte a las distintas agroecosistemas de todo el país, porque cada región tendrá su particularidad y los ecosistemas no son repetibles, son idiosincráticos y propios de cada sitio y cada región. Por lo tanto, nosotros en la ganadería regenerativa, que nuestros socios son predominantemente productores de carne, estamos haciendo uso del blanco orejinegro, y dentro de él buscando el biotipo más adaptado por genética, por balance hormonal, por fertilidad, por desempeño económico. Buscamos en todas estas razas, como es el costeño con cuernos, el romosinuano es muy predominante en nuestros socios actuales. También en los llanos orientales hay una tendencia muy marcada. Próximamente estaremos viajando para ampliar nuestra base de socios allá, y es el biotipo animal que estamos buscando siempre más adaptado, más productivo, que depende menos del insumo externo, que es más resiliente o más resistente a las agresiones del medio, a los parásitos, por ejemplo. Pero el reto aquí es que yo vengo de una ganadería Holstein de alta pureza, que son ganados muy productivos, mucho más susceptibles a enfermedades y plagas y mucho más demandantes de insumos externos. Los cambios tienen que ser graduales para no afectar el sistema económico. Entonces son fincas demasiado pequeñas que producen inmensamente muchas cantidades de leche. Yo tengo producciones aproximadamente de 30.000 litros por hectárea por año, que es también tratar de dar respuesta en menor área a una producción demandante de la demografía humana hoy aproximándose a los 8.000 millones de habitantes. Entonces estoy tratando de encontrar animales de más bajo porte, animales más resistentes, animales de más longevidad, animales que tengan una formación fenotípica más adaptada a zonas de pendiente, como son las patas, por ejemplo, la posición de las ubres, la fortaleza en el pecho, pero todo esto acompañado de la ciencia, porque nuestros ganados empiezan a tener caracterización genotípica. Nuestras novillas, ya llevamos 15 novillas genotipificadas, que esa genotipificación nos da cuenta desde pequeñas de 11 enfermedades, de su mérito en grasa, de su mérito en queso, de su mérito fluido, que es la leche en cantidad. Y todo eso va conformando un apareamiento correctivo que ya no se hace por las condiciones lineales y estéticas del animal o únicamente por la ubre, sino por anticiparnos. Muchos de nuestras novillas ya portan los genes A2 que van a ser demandados por la industria. O sea que sí podemos practicar una ganadería mucho más acorde con el medio, pero no podemos desechar también lo que la ciencia nos está proporcionando para recorrer el camino rápidamente, como lo exige la demografía que el mundo tiene hoy. Bueno, otra pregunta, doctor. Siendo también en el tema y siguiendo la línea de ser nosotros competitivos y que tenemos que sacar un producto inocuo al mercado de mucha calidad, sano para el humano, y obviamente pensando en mercados externos, ¿usted recomienda las buenas prácticas ganaderas y cómo las viene implementando? Claro que recomiendo las buenas prácticas ganaderas, porque es la única manera de garantizar a un mercado exigente
externo. Y hoy, pospandémico, digámoslo así, nos estamos enfrentando a una época de la pandemia donde cualquier usuario, cualquier cliente en el mercado va a reclamar trazabilidad, buenas prácticas sociales, buenas prácticas ambientales, salud en el producto que consume. Inclusive nos estamos enfrentando a grandes enemigos que ya son detractores de la carne y de la leche natural para implementar leches artificiales o carnes artificiales que proceden también de sistemas que posiblemente tengan una carga muy alta de huella hídrica y de huella de carbono a través de sus cultivos. El hecho de traspasar a ese punto no garantiza necesariamente el que sean limpias. La otra cosa que garantiza las buenas prácticas es que el cambio del personal tiene protocolos preestablecidos de cómo se hacen las cosas y los procesos de bienestar animal, los procesos de sanidad, los procesos de buenas prácticas no se interrumpen. Esta finca es pionera en certificación. Desde hace 10 años estamos certificados en buenas prácticas ganaderas y nos hemos conservado por los últimos 10 años, siempre haciendo la renovación bianualmente. ¿Tiene un costo adicional o considera que no es simplemente un sofisma decir de que es que esto es costoso, se pueden implementar sin tanto inconveniente económico? Sí tiene costos, pero también tiene los réditos. Es decir, si yo quiero implementar buenas prácticas ganaderas hoy en Colombia, se me exige, lógicamente, que estemos en el programa de Aftosa, pues que eso es obligatorio para todo el país. Pero fuera de eso, en Bruselas hay tuberculosis. Y esos sangrados, las pruebas y todo, tienen costos. Creo que son los costos mayoritarios, pero a su vez nosotros recibimos por litro de leche y según la resolución 017 del 2012, que regula el precio que debe pagarnos el industrial a el productor, se nos debe reconocer 14,50 por litro por tuberculosis certificada, 14,50 por brucelosis certificada y 14,50 por tener el programa de buenas prácticas ganaderas. O sea que 50 pesos en un pago de 1.200, que aproximadamente está hoy el precio de la leche, puede ser un 3,5 o 4% que retribuye el precio que paga la industria y a la vez el consumidor por esta certificación. Yo creo que es un costo aparentemente alto en un comienzo, pero redituable en los 2 años que nos da la certificación. Bueno, doctor, ahorita entramos en el tema. Usted pertenece a una asociación, ¿cierto? Que tiene y que promueve obviamente este sistema de ganaderías regenerativas. Usted invita a los productores ganaderos y obviamente en cada una de sus localidades y regiones a través de los diferentes pisos térmicos del país a que se asocien y promovamos este tipo de ganaderías. Por supuesto. La gremialidad ha sido una de las características que me ha guiado en el desarrollo de esta finca. No solamente soy socio de ACOGANAR, la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa, sino también de ANALAC, la Asociación Nacional de Productores de Leche, siendo cada una muy enfocada en algunos aspectos. Me referiré a ACOGANAR como ganadería regenerativa, una tendencia relativamente nueva en Colombia y en el mundo, que es muy pretenciosa y que se ha impuesto unos retos mayúsculos en el sentido de que no solamente vamos a legar a nuestras generaciones futuras lo que hemos recibido, en la consideración de que esto es prestado, de que la tierra, por más que nos pertenezca por escritura, esto es prestado y pertenece a las generaciones futuras, sino también bregar a entregar mejor de lo que recibimos. Tal vez es el concepto más depurado de lo que es regeneración. Entonces estamos empeñados en ello. Somos básicamente 45 socios en este momento en todo el país. Tenemos aproximadamente unas 20.000 hectáreas, no recuerdo el número de cabezas de ganado, pero empeñados todos en una producción limpia, una producción sustentable y sostenible, regenerando suelos y ambientes, conservando aguas, luchando contra la huella hídrica, haciendo ganadería de carbono cero o inclusive siendo verdaderos sumideros de carbono a través de
de conservación de arbences, porque nosotros no consideramos que las plantas que crecen en los pastos necesariamente sean malas o malezas, como le llamamos, sino que también son plantas acompañantes denominadas hoy en día arbences, que lo que pasa es que no conocemos sus funciones. Yo invito, y sobre todo al trópico de altura, a que se una a Coganar para que desarrollemos esa mesa. Hoy en día en Trópico Alto somos 4 empresas ganaderas que estamos buscando el modelo. Y no es una cosa a rajatabla, no es una camisa de fuerza, es una transición que estamos haciendo hacia la búsqueda de modelos más armónicos. Perfecto, doctor. Bueno, ahora, doctor, nos permitimos entrar a su empresa ganadera y conocer algunos aspectos importantes, sobre todo la manera como este sistema impacta directamente en la flora y la fauna de forma positiva. Entonces, usted nos va a permitir conocer algunos detalles y nos va explicando cada uno de estos temas. De pronto, ¿en cuál parte de aspectos dentro del bosque quisiera como hacer énfasis en estos sistemas? Una pregunta bastante difícil, Henry. Por lo siguiente, yo consigo como ingeniero agrónomo que nuestro encargo es desarrollar agroecosistemas. Hay un término, me perdonan si es un término un poco sofisticado, que se llama biomímesis. Es un término que ha adoptado la ingeniería para copiar modelos de la naturaleza y llevarlo a la ingeniería. Y creo que ha adoptado el término ecomímesis, y es tratar de imitar los sistemas, porque mímesis es imitación. Los mismos son aquellos que nos imitan por ahí de cara blanca. Entonces eso es una imitación. Nosotros tratamos de hacer una imitación del ecosistema circundante y llevarlo a nuestros agroecosistemas. Y ahí parte nuestro trabajo como agrónomo y nuestro trabajo pecuario también. Concretamente hay muchas dudas y preguntas. Permanentemente yo no sé cuánto me garantiza a mí tener aquí unas 6 especies de colibríes. Tengo identificados con nombre propio 79 especies de aves. Lógicamente, por ejemplo, el bosque contribuye a romper el viento, que el viento es un gran enemigo de las pasturas, ya que las deseca. Las plantas conservan, sobre todo los pastos, un vapor de agua en su alrededor, como nuestra piel conserva grasa. Si la removemos con un disolvente, al rato vuelve y la repone. Y es lo que pasa, por ejemplo, en los morros que no están protegidos de árboles, que el viento pasa, remueve ese vapor de agua que hay alrededor de las plantas, de las pasturas, y la energía que tiene la pastura tiene que dedicarse a volver a reponerlo, por lo tanto no crecen iguales. Entonces el bosque indirectamente, al ser un regulador del clima y de los vientos, nos está proporcionando unas pasturas más frescas. Siempre decimos, esto es una finca fresca, tal vez a eso se refiere, porque es una finca que tiene árboles, arbustos, hierbas. Acá, a diferencia del clima cálido y con el pasto quicuyo, que es predominante en estas zonas, el pasto quicuyo es demasiado agresivo y mantiene casi que a raya las malezas. Sin embargo, siempre habrá algo que observar cuando las malezas están siendo manifiestas, o cuando las arbences, digámoslo mejor, se están multiplicando. Puede ser por variaciones que hemos introducido antropogénicamente en el manejo de la pastura, y lo que tenemos que reemplazar es nuestro comportamiento, no venir con sidas, biocidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, y todo lo que se llama sida es muerte. Nosotros practicamos más bien la defensa a la vida, y observamos que de nuestra intervención, de nuestra mala ecomímesis, hemos introducido en la pradera para que se manifiesten esas arbences que en un momento dado pueden ser predominantes, bajar, por ejemplo, la capacidad de carga, tener sustancias antinutricionales, porque también las hay, o ser verdaderamente fuente complementaria de alimento para nuestros ganados. Eso es una búsqueda permanente. Todavía la ciencia no conoce en detalle lo que es un ecosistema, y nosotros no podemos desarrollar verdaderos agroecosistemas con la armonía soñada por la déficit de conocimientos particulares en todas y cada uno de los seres que en ellos viven. Bueno, la pregunta final, doctor, para que sigamos con los temas de recorrido. ¿Usted piensa, y es una reflexión que puede ser finalmente,
que de pronto desde la academia nos hemos equivocado en las formaciones, dijéramos, en la política que se han impartido desde las universidades, posiblemente como profesionales hemos salido de pronto con una preparación equivocada o haya mucho que corregir en el camino de la formación académica? Ay, Henry, me tocaste un punto que he tenido muchas dudas en estos momentos de tocarlo, porque en realidad es hablar un poco filosóficamente, hablar de lo que las universidades nos están entregando como ciencia y que esa formación que nos están dando deja mucho que desear. Yo soy hijo de un ingeniero agrónomo que se formó a principios del siglo pasado, ya muerto, debería tener 105, 106 años hoy en día, y del cual aprendí muchas cosas muy bonitas. Y de él aprendí una frase que es de un gran filósofo español, José Ortega y Gasset, que decía: el verdadero especialista es aquel que es capaz de aplicar diversas ramas del conocimiento a una actividad particular del saber. Pero nosotros hemos adoptado especialistas que saben mucho de muy poco. Y esto que manejamos nosotros es holístico, es integral. Y esa no es la filosofía, ese no es el concepto científico que nos estamos enseñando en nuestras universidades. Qué lástima, y no lo conozco, ojalá me equivoque, que las universidades en Colombia todavía adolezcan del principio de las ciencias de la complejidad. Créeme, Henry, que yo sigo por redes sociales y por internet a la UNAM, una gran universidad mexicana, y tiene todo un departamento de ciencias de la complejidad. A la Universidad Austral de Chile también tiene un departamento de ciencias de la complejidad. En Estados Unidos, el Instituto de Santa Fe, y hay muchos grandes institutos que tienen una visión de conjunto de problemas muy complejos. ¿Cómo qué? Problema muy complejo no es únicamente los agroecosistemas, ¿cierto? Del pensamiento de von Bertalanffy hace 100 años aproximadamente, que escribió Teoría General de los Sistemas, nacieron la informática, la cibernética, la ingeniería de sistemas y miles de ingenierías y de aplicaciones en sistemas. Y nosotros tenemos también sistemas, agroecosistemas, y no hemos aplicado los principios de que en los sistemas altamente complejos hay elementos que no se encuentran en sus partes. ¿Dónde se encuentra, por ejemplo, el bienestar animal? Tan fácil y tan difícil tener un pensamiento sistémico, de que todo se interrelaciona, de que todo se conecta. Un pensamiento complejo se llama también. Es un momento de llamar la atención a las universidades para que pulan esa parte, la complementen. Bueno, doctor, otra pregunta muy importante, y nos pueda ilustrar un poquito más los sistemas de pastoreo rotacional Boissin, y obviamente usted lo implementa y nos puede dar más o menos una orientación en qué consiste esto. Bueno, yo me remito más atrás que Pineiros, el padre del pastoreo racional Boissin, porque mi fuente, yo heredé 5 obras de mi padre, de André Boissin, en sus primeras ediciones, y desde muy joven las estoy leyendo, y de allí obtuve los conocimientos, más de Boissin que de Pineiros. Pineiros dio unas soluciones interesantes, que hoy en día es casi que cartilla de primer semestre en cualquier universidad, que el agua debe disponerse oportuna, pura, fresca y en cantidad en cada uno de los sitios donde tenemos los lotes del ganado. Que las praderas deben tener descansos adecuados, deben respetarse la fisiología vegetal, debe respetarse también el biotipo de la pradera, que en este caso ya no se llama biotipo animal, sino ecotipo de la pradera, que debe diseñarse también las praderas precisamente para una finca que ya está en su máxima capacidad de carga, para que los potreros sean rotacionales, el uso de la cinta. Y todas estas cosas son muy propias de nuestros sistemas, pero hemos ido trascendiendo porque esto se alimenta, la ganadería regenerativa se alimenta de principios de Boissin, de principios de Ana María Primavesi, de principios de Johann Sietsman, de principios de muchos pensadores en el mundo que han encontrado en el pensamiento holístico y en el pensamiento complejo la complementariedad. De Boissin, de Pineiros y el pastoreo racional Boissin hemos adquirido algunos de los componentes en este pensamiento.
Muy bien, doctor. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, si nosotros implementamos estos sistemas de pastoreo rotacional, lo podemos adecuar en cualquier piso térmico de nuestras ganaderías, en los tres térmicos, y es simple, sencillo hacerlo. Es mucho más simple que en Trópico Alto, Henry. Mucho más simple. Mira, la ganadería regenerativa se originó en Córdoba. Acoganar se fundó en Córdoba. Ya en julio cumplimos 2 años. Y éramos solamente 3 o 4 ganaderos de Trópico Alto y el resto de los ganaderos fundadores son de Trópico Bajo. Créeme que las respuestas que se dan son tan inmediatas como que en 6 meses tú estás viendo resultados. Conozco particularmente que estuve escuchando a nuestro presidente de Acoganar, Román Jiménez, un médico veterinario, profesor universitario y pionero de estas ciencias, contarnos que en su finca El Paujil, en el Magdalena Medio, donde tú trabajas, pasó de tener una cabeza por hectárea a 3 y pico de cabezas por hectárea. Y ha logrado dejar ir cediendo de sus 330 hectáreas, más o menos, 380, no recuerdo, áreas enteras a corredores de bosque. Esta es una finca emblemática, es una finca donde el Instituto Humboldt ha hecho seguimientos, ha estado Huella Viva trabajando allí y ya tiene felinos y tiene una cantidad de fauna muy interesante allí. Entonces sí, se consiguen resultados muy rápidamente y te lo ejemplifico solo con esa finca que pasa de 1 a 3,5 animales por unidad de área. O sea que el uso de la cerca, el pastoreo de ultra alta densidad. ¿En qué consiste el PUAD? Pastoreo de ultra alta densidad, de llevar todo el lote junto, imitando el movimiento de algunas manadas de otros herbívoros en África, enseñanzas que nos ha traído Johann Siesmann a nuestro medio, y irlo llevando. Se dedica un pastor a estarle corriendo la cerca, y hay veces, y según el clima, se corre 5 o 6 veces al día, y otras veces 3 o 4 veces. Bueno, en Trópico Alto hace rato que venimos practicando algo como el PUDA, que es la cerca eléctrica. Tú conoces este municipio suficientemente, has trabajado con él y sabes que desde que llegamos aquí la cerca eléctrica ya era un elemento propio de esta ganadería. Y es la forma de aprovechar más racionalmente la oferta forrajera, de evitar que los animales vaguen y defequen y orinen sobre lo que se van a comer haciendo grandes desperdicios, o que estén yendo hacia atrás, dañando el rebrote de la pradera. Totalmente adaptable. Solamente suprimir los herbicidas te va mostrando ventajas, te va mostrando periodos de sequía que son muy acuciosos en esos pisos térmicos, con una frescura en la finca, como se dice en términos ganaderos. Bueno, doctor, trayendo aquí como a la memoria, porque es bueno recordarle y tener buenos recuerdos de personas que obviamente no están en nuestro gremio, como el doctor Jaime Aristizábal, que fue uno de los, digamos, pioneros en la región de hablar de los sistemas intensivos, sobre todo inteligentes, y hoy en día, en ese tiempo, de pronto se reían de pronto de que eso era imposible hacerlo. Hoy en día realmente es realmente la salida que tenemos para intensificar nuestros sistemas, para darle salida a nuestros problemas de rentabilidad de nuestras ganaderías. Henry, hay una cantidad de personajes como Jaime Aristizábal, un hombre muy amado por todos nosotros los ganaderos, que se atrevió a hablar cosas que en aquella entonces se creían locuras, y que dio pautas casi todas muy acertadas de cómo hacer más racional lo que hacemos y menos tradicional, o sea, de repensar lo tradicional sin despreciar el conocimiento ancestral. De los ancestros hemos aprendido mucho. Yo creo que yo salí y aprendí mucho del campesinado, de la gente autóctona del municipio de San Pedro. Grandes filosofías, pero esos son sabios un poco cultos, que me llegaron a enseñar cosas muy hermosas. Jaime Aristizábal fue un hombre revolucionario, amado por sus alumnos, tenaz y persistente en sus ideas, y ensayó el pastoreo inteligente, donde él pretendía no desperdiciar ni una hoja de pasto, lo cortaba
cual se hace en los feedlots, o sea, en los establos, pero dejando los animales en el pastoreo en su medio y les aproximaba la comida. Se puede hacer, hoy en día se puede hacer, y máxime, porque la demografía va a tener un momento en que nosotros no vamos a alcanzar con la tierra que disponemos. Y fuera de eso, la humanidad nos está exigiendo que le devolvamos tierras que hemos usufructuado indebidamente y se las entreguemos para los ecosistemas naturales. Esos sistemas están hoy prácticamente a la vanguardia y cada vez serán más requeridos. No podemos desdeñar todo el aprendizaje técnico y científico que nos han traído grandes hombres como el profesor Aristizábal. Bueno, doctor, finalmente dígame usted qué piensa de los sistemas silvopastoriles y de los diferentes recursos forrajeros que podemos utilizar, sobre todo en los sistemas tropicales que de pronto tenemos tanto complique, sobre todo a la hora de tener un suministro de alimento en épocas de sequía o momentos donde tenemos que afrontarlo. Los sistemas silvopastoriles, yo creo que por ignorancia de qué son y qué pueden ser, tiene grandes adeptos y grandes contradictores. Yo creo que más bien que no se ha entendido en su totalidad qué es un sistema silvopastoril. Y yo tuve la oportunidad de presentar esta finca en un seminario donde lo primero que dije fue, esta finca hasta ahora yo no le he sembrado ni un árbol. Entonces, lógicamente, era extraño traer a alguien que no ha sembrado ni un árbol a hablar de que está haciendo silvopastoreo, porque es que la conservación del 40% de esta finca en bosques naturales es precisamente un sistema silvopastoril. Y ahí, el aprovechamiento en determinada etapa de ecosistemas arbóreos en sus calles, mientras el dosel del árbol se junta, hace más sombra, es perfectamente viable y creo que son sistemas muy aprovechables. Lo otro, todo animal necesita también el confort o el bienestar del sombrío, como lo necesita también el ambiente de abajo de la pradera y los mismos microorganismos. Entonces todos estos elementos son herramientas adaptables, como lo dije al principio, de ecosistemas particulares, de agroecosistemas que vamos diseñando. Si estoy sembrando, por decir algo, palma africana, ¿por qué no puedo aprovechar las calles, o teca, o qué sé yo? No soy experto en ese tipo de agroforestería, pero sé que existe y cómo existe. Esas calles nos proveen alimento. Bueno, perdóneme que lo había olvidado, las cercas vivas, cuando en realidad no dispones de suficiente espacio, las cercas, y no tienes bosques naturales, las cercas te proporcionan cortinas rompevientos. El botón de oro es un elemento muy importante aquí en el trópico alto para suplementar proteína. El tilo, que también se llama, no recuerdo el otro término, crece muy bien en los cercos y sirve para el remoneo de los animales, complementando su dieta. ¿Quién cree que los taninos y otras sustancias nutricionales que hay allí pueden servir? Los animales pueden, aún siendo domésticos y habiendo perdido mucho de su agresividad frente al medio, saben reconocer algunos principios químicos en las plantas para autotratarse. Todas estas cosas son herramientas y muy valiosas. Creo que sí, Henry. Bueno, doctor, otra pregunta que no se puede pasar de antemano es los gases de efecto invernadero. ¿Cómo hacemos a través de la ganadería de bajar ese tipo de impacto? O sea, ¿cuáles son las estrategias que tenemos que implementar con nuestra ganadería para hacerlo? Un tema extenso, ¿no? El de los gases de efecto invernadero. Yo creo que todas las actividades humanas capturan y emiten gases de efecto invernadero. Pero yo creo que la falta de conocimiento e ignorancia en ciertos procesos ha generalizado que la ganadería es uno de los grandes contribuyentes a los gases de efecto invernadero, y eso se dio desde hace muchos años cuando la ONU dijo que contribuíamos casi al 17 o 18%. Lo que pasa es que el término ganadería abarca también la avicultura, la porcicultura, la acuacultura, la ganadería, la caprinocultura y una cantidad, los equinos. Saquemos de allí, por ejemplo, el bovino, y hay dos formas de trabajar con los bovinos, en feedlot o en establos, como lo hacen en las zonas tórridas,
donde las inclemencias de los inviernos hacen que los animales estén confinados. Esos animales hay que cultivarles por aparte y llevarles toda la comida, y eso conlleva una cantidad de huella hídrica y de huella de gases de efecto invernadero. Esos sistemas son netamente eminentes de carbono al medio ambiente, pero los sistemas de pastoreo ya está demostrado, y sobre todo si son silvopastoriles, o son sistemas que son conservacionistas, o son sistemas de la regeneracionistas de la ganadería regenerativa, o sistemas holísticos. Hay una cantidad de tendencias y ojalá hayan más, que todos estemos queriendo amar al medio natural, y ya hay cuantificaciones científicamente llevadas de animales de ganadería en pastoreo que son carbono neutro, inclusive carbono negativo, o sea que es más lo que capturan que lo que emiten. Esta finca en concreto la recuperé estos bosques que tenía y lleva 20 años sin tocarse en los bosques. Han muerto algunos árboles que hemos dejado en las inmediaciones de la pradera, y ahora empezamos a sembrar para reponer lo que naturalmente se mueve y en esos ambientes no se regenera. Pero ahí los bosques en crecimiento son capturadores netos de carbono, porque lo incorporan a su biomasa y luego lo transmiten, lo transforman en el suelo. Es posible que selvas maduras como la del Amazonas tenga un balance neutro, que sea casi lo mismo que capturan, lo mismo que emiten. Pero el desarrollo de estos sistemas, créemelo, es aportante a la solución de gases de efecto invernadero, llevándolo con conceptos como la ganadería regenerativa, como la ganadería sustentable, como la ganadería sostenible. Excelente, doctor. Doctor, ya vamos a finalizar y abusando de su tiempo ya, y agradecerle mucho por esta entrevista tan importante y esta reflexión importante de la ganadería, que nos sirva mucho para los jóvenes también hoy en día, que vayan generando movimientos donde vayan replicando este tipo de modelos de ganadería, que son realmente los que nos va a dar solución al medio ambiente, y que nos va a dar como ese aspecto de paisajismo también, que a la vez permita como sentirse agrado de que esa ganadería realmente es amigable con el medio ambiente, que la gente se sienta con ganas de ir de turismo y visitar, ¿cierto? Y se permita el ingreso a las personas para que sigan promoviendo estos sistemas. La pregunta mía sería finalmente de preguntarle a ¿usted se atrevería más o menos a decir en cuánto estos sistemas ganaderos puede generar un margen de rentabilidad por encima de una ganadería tradicional? Si está obviamente ya en tanta experiencia que hay ya en estos sistemas y que se han ido incorporando, ¿se ha logrado medir? Sí, se ha logrado medir. Sin embargo, por mi pensamiento holístico y complejo, soy un poco enemigo de sustentarme en demostraciones numéricas, pero las hay. Nada menos, ahora te da un dato. Una ganadería que logró entregarle ecosistemas, parte del ecosistema a la regeneración natural, como es el Paujil en Doradal, como es la hacienda La Cascada en Norcasia, como es la hacienda San Pedro también en Norcasia, la hacienda Velázquez, África, que desarrolló la raza criolla Velázquez, que también hace parte de nuestra asociación. Han dedicado áreas importantes al bosque, a la sostenibilidad de esos ambientes, y sin embargo son altamente productivas y han logrado incrementar su carga ganadera, su reproducción. Y hoy en día estamos siendo asediados por los mercados para entregar carnes limpias. Créeme, hay una gran cantidad de grandes superficies en Colombia, perdónenme la redundancia, que nos han pedido que si podemos suministrarle carnes que el mundo quiere consumir, leches sanas, frescas, sin antibióticos, sin mucha hormona o sin hormonas, con trazabilidad, y ya no es un consumo elitista. Esta pandemia aceleró ese proceso y la gente quiere seguridad en lo que consume. Y estos modelos sostenibles, sustentables, regenerativos, holísticos, y ojalá hayan más escuelas, están dándole salida a un mercado exigente. Y estamos consiguiendo más rentabilidad. Ya nos ofrecen en algún supermercado, no quiero
una gran superficie, decir el nombre, 500 pesos por kilo de carne, solamente por ser regenerativa. Entonces ya el mercado está diferenciando y está pagando. Amén de lo que internamente se puede incrementar la productividad. Con el biotipo adecuado, con las razas criollas, con la protección del medio ambiente, con la protección de aguas, protección de bosques y todo lo que es relatado. Muy bien, doctor. Fíjese que ya hemos terminado la charla de hoy. Me parece que quedamos demasiado y muy bien ilustrados en esa importante relación que existe planta, animal, suelo, realmente y finalmente medio ambiente. Todo hemos como cerrado el ciclo completo de lo que nos lleva a una ganadería realmente regenerativa en todos sus enfoques, ¿cierto? Obviamente habrán cada uno de la manera de implementarlo de acuerdo a las condiciones. Yo siempre he dicho que uno como profesional, y es un llamado de atención para todos los profesionales del sector agropecuario, que cuando incursionemos en un sistema productivo no es ir a cambiar por cambiar. Primero, hagamos siempre inventario de los sistemas que existen, qué es lo que hay realmente en el medio, qué nos ofrece, comenzar a hacer los análisis, hacernos el plan finca, el plan modelo, programa para esa unidad productiva y comenzar obviamente a hacer la ejecución, pero nunca ir a cambiar por cambiar, ¿cierto? ¿Qué piensa, doctor, finalmente ya no le final a esta charla? Totalmente acertado tu planteamiento. Quien compre un pedazo de tierra debe saber para qué lo va a comprar. Quien compre está haciendo una inversión y tiene que invertir bien. Desafortunadamente hay gente que no se asesora o que llega a adquirir una tierra y la consigue por factores que no son inherentes a la producción y resultan ser un fracaso, bien porque el tamaño no le da como un mínimo para los costos fijos que ella conlleva, ¿sí? Bien sea porque no hay suficiente agua, bien sea porque el suelo fue demasiado degradado, o por muchos otros factores. Yo creo que esto es una inversión seria. Nadie compra una factoría, una fábrica, pues es comprable si está en bancarrota. Se le inyecta capital y se renueva, pero siempre y cuando tenga validez en el mercado. Entonces yo creo que igual es con nuestras empresas ganaderas. Esto tiene que ser unas inversiones juiciosas. Saber dónde y cómo se adquiere. Ahora muchas veces no se adquiere, se obtiene por herencia. Y allí es donde el reto puede ser o menos o más, pero de todas maneras consecuente con lo que se tiene. Cada finca es un mundo y hay que identificarlo. Yo creo que uno de los mejores amigos de los negocios es el tiempo. Hay que pensarlo muy bien, hacer la inversión y tener el plan por adelantado y la seguridad de que se va a hacer algo productivo, porque si no, la productividad te saca de cualquier empeño y más de empeños tan loables y tan bonitos como es la regeneración. Muy bien, doctor. Ahora, doctor, usted nos va a ilustrar y nos va a mostrar en este siguiente aparte es lo que tiene nuestra empresa ganadera acá, Villa Manuela, y qué nos ofrece para el medio ambiente. Muchas gracias. Voy a mostrarles gráficamente lo que es la finca Villa Manuela. Es una finca que tiene 286.524 metros cuadrados, o sea 28.6 hectáreas. De esas 28.6, 16 están en producción y 12 aproximadamente son conservación de los bosques naturales. Esta parte es carretera, este circuito que le da la vuelta a toda la finca, rodeando los potreros, porque nosotros no tenemos sala de ordeño. Creemos que los animales están más cómodos en su sitio y eso nos ha dado también más leche, más utilidad, más confort en los animales, más salud. Nosotros los problemas de patas aquí son casi ninguno, lo que sí en muchas de las fincas que tienen salas de ordeño. Toda esta parte verde en el mapa es bosque, lo mismo que toda esta parte. Por acá linda la quebrada Meneses, está acá en el lindero de la parte de abajo, a la cual es tributaria esta fuente de agua, que la tenemos totalmente protegida y que en este sitio precisamente y con el abastecimiento de esta agua está el acueducto de la vereda Meneses que suministra el agua para la vereda. O sea que, como se los decía, producimos agua y leche para la comunidad, agua para la comunidad, perdón. Con un pequeño tractor recorremos todo llevando
las canecas, ordeñando y trayéndolas a un tanque de frío que está acá. La casa está acá, por acá están los potreros de novillas, por acá están los potreros de vacas, lo mismo que por acá, para las vacas y los bosques. Aquí hay otra fuente de agua que protegemos dentro de este bosque y otra más pequeña en este lugar. O sea que la finca produce agua. Lo ven acá, lo ven acá y lo ven acá. Y todas son tributarias de la Quebrada Meneses. Esa es la generalidad de la finca. Bueno, Henry, primero que todo, muchas gracias por visitarnos porque hacía mucho tiempo no nos veíamos y creo que ha sido un lindo encuentro. Tengo la oportunidad de presentarte las cositas que con mucho cariño y amor hemos hecho en esta finca, porque para nosotros es muy grato poder aplicar conceptos que parecen teóricos o románticos a la realidad de una explotación ganadera. Mira, por ejemplo, esa casa que ya te la voy a mostrar en detalle, construida con materiales de segunda, en lo que es el concepto de economía circular. Nada de botar y comprar, sino que muchas veces los desechos pueden tener también una linda estética, como lo muestra esta casa. Acorde a ello, posteriormente se hizo este fogón, que lo disfrutamos con leña que nos provee el bosque y la conservación, y tenemos gratos momentos allí. Independiente de nuestro romanticismo que no puede faltar, mira la belleza de hongos que nos están visitando en este momento. Este anturio es un anturio escasísimo, ya parece que muy desaparecido no sé si estará a punto de extinguirse, pero es difícil de conseguir, muy decorativo, y quienes en realidad vamos conociendo estos temas vamos encontrando gratificación en todo este ambiente. La casa está metida en el bosque, en la noche nos arrullan los pájaros, no nos dejan dormir los búhos, y de vez en cuando las ciriguayas se acomodan y se adueñan de este espacio, lo que a nosotros no nos choca porque hemos aprendido a conocer su belleza. Son animales muy hermosos, los únicos marsupiales que hay en América son ese tipo de animales. La belleza está donde uno pone el ojo con amor. Ven, te muestro la casa ya en detalle. Aquí no se puede perder ninguna tabla, nada, se hace en escala, se hace cualquier adecuación para mayor comodidad de árboles que se caen. Esta casa, como te lo decía, es con material traído de demoliciones, tejas que pueden tener cerca de 100 años, adobes de la misma clase, de demoliciones en el centro de Medellín. Esta piedra, si sabemos que esas piedras planas proceden de Yarumal, pero que estaban en construcciones demolidas en el centro, en Prado Centro, en Bomboná, en todas estas partes de Medellín. Ahora te quiero mostrar unas rejas que recuperamos y que se construyeron cuando no había todavía energía eléctrica. Son, como llaman, machembriadas. Se hacían a forja y se clavaban con remaches, pero son preciosas. Y nosotros a la vez también hemos traído, por ejemplo, este es un granadillo, mira, ya está madurando la primera granadilla y hay otras para cosecha. Es una planta que es decorativa, a la vez que nos sirve también pues de fruta para alimento. Los detalles de esta reja, igual que la que tenemos allá al frente, aquí se ven las uniones, donde se empalma una varilla con la otra y con, ¿cómo se llamará esto? Con remaches, se completa el armazón. Hoy en día se hace con soldadura eléctrica, la electricidad no era muy común en este entonces o no existía, y esto es un arte que ya se perdió, pero nosotros quisimos recuperar esta joya, lo mismo que la que vamos a ver del lado delantero de la casa. Miremonos este otro costado. No hubo necesidad de comprar ni mesa ni bancas para tener un sitio en las tardes. Nuestra familia ha tenido la oportunidad de cultivar también las flores, de adornar la construcción ya con el toque femenino, con el toque del jardinero,
y cualquier cosa nos sirve de decoración. Pueden verla aquí también, troncos viejos, quiches que caen del monte, carnosas. La finca es endémica de anturios, hay muchas variedades de anturios que también las conservamos. Y hoy en día es nuestra vivienda. Anteriormente vivíamos en Medellín, hoy vivimos gran parte del tiempo acá. La pandemia nos proporcionó también beneficios, ¿no? La parte de adelante me parece bonita. Hola. Mira, esto se diseñó inicialmente para tener un tanque de leche allí y unas piezas para trabajadores, pero finalmente cuando nos certificamos, el tanque tuvo que haber sido retirado de ahí porque los tanques de leche no pueden ser transitados por personas, deben ser aislados. Y eso nos dio la oportunidad de acomodar nuestras piezas y vivir acá, pero esto estaba diseñado más que todo inicialmente para el tanque, piezas de trabajadores, oficina, y posiblemente hubiésemos construido nuestra residencia más abajo, pero los proyectos cambian y terminamos en esto. Todo esto es lo que tiene que ver con la construcción. La construcción también se involucra en la sostenibilidad. La construcción con el reciclaje de materiales y con todo esto es acorde al postulado de la ganadería sostenible, de la ganadería regenerativa, de la sustentabilidad de estos proyectos. Enseguida les muestro también otros aspectos ya del bosque y de la pradera. Muy bien, voy a mostrarte algo que la naturaleza hizo y que nos llenó de tristeza, pero es un proceso natural. Cayó un tornado, un huracán y tumbó más de 250 árboles acá. Sin embargo, de ahí podemos ver lo que es la conservación del bosque. Todas son especies nativas, estamos aprendiendo y conociendo de ellas. Mira, por ejemplo, este es un anturio que aquí lo llama el campesinado hoja de burro. Es más lindo o más bonito o más apreciado por la hoja que por la flor. Más anturios. Estos anturios, lo único que hacemos es cortarles las piezas viejas. Y aquí se muestra pues el espacio despejado. Mira esto, plantas muy antiguas que no se reproducen por flor, sino por esporas, o sea que son criptógamas, y que nos empiezan a relatar todo lo que es vivir en el bosque y conservar el bosque. Y aquí estamos dejando que el bosque se regenere solo, porque aquí se cayeron los árboles y cayeron unos sobre otros. Vea esta belleza del lecho, un helecho que llaman helecho zarro. Filogenéticamente, o sea, su historia evolutiva coincide con la época de los dinosaurios. Es también una criptógama, no tiene flores. Esos son los helechos, los equisetos, como aquel que vimos hace un momento. Y esta es la regeneración del bosque naturalmente. Naturalmente, aquí había sembrado unas rosas, y por eso le tengo un aspersor, pero no perecharon, las trasladé. Todo es bosque natural, aquí hay 7 cueros, aquí hay carates, hay mirtáceas como el guayabo, unos arrayanes de madera muy, muy fina que se usaban y que desaparecieron porque eran cortados para cabos de herramientas. Hoy en día nosotros no lo usamos para eso, sino que estamos dejando que reproduzcan normalmente. ¿Qué más te puedo ejemplificar? Está también ¿cómo es que se llama? Bueno, me escapan algunos nombres, pero tiene toda la diversidad del bosque altoandino. No existe nada de árboles que sean foráneos. ¿Sabes que no? Es decir, la finca tiene en otro lado por allá unos acacios que estaban aquí, que no son de acá, y tiene también un ciprés muy grande o 2. De resto, todo esto es nativo.
Ahora la Humata nos ha dado algunos árboles para reforestación que no necesariamente son de aquí, pero que que hemos recibido para hacer repoblamiento en potreros donde entonces ya llevamos unos 800 o 1000 árboles sembrados en sitios estratégicos, inclusive el roble es de acá, pero como fue tan perseguido, escasamente tenemos unos 6-7 robles, entonces la Humata nos ha dado para repoblar en roble. Bueno, no podemos exigir que tengan que hacer del bosque natural, ellos tienen sus planes de reforestación y de allí también obtenemos ese material para acabar de poblar la finca, sobre todo en lugares como este, por ejemplo. Este es un árbol loco, ese es un árbol que crece enormemente, tiene 4 meses y miren la altura, y eso tal vez no es de aquí, ¿cierto? Eso nos lo regalaron. Pues hombre, siempre soñé yo con que fuese cierto aquello de que quien conservara era retribuido, pero desafortunadamente eso está más en la teoría, en el papel, y lo digo porque tengo buenas relaciones con una cantidad de instituciones y aún así yo no he conseguido ninguna retribución. Lo decía jocosamente en una visita aquí de una institución que es encargada de servicios públicos, que yo producía aquí agua y leche, que la leche sabía quién se la vendía, el agua todavía no sabía quién. Aquí estamos en el municipio de Bello. San Pedro tiene ese programa, pero Bello no lo tiene. En estos días lo que Bello nos trajo fue un pozo séptico para saneamiento básico, pero quisiéramos en realidad que esto fuera valorado, porque es que los valores de la sociedad contemporánea tienen que cambiar. Y cuando a esto se le dé valores a través de exenciones tributarias o de cualquier naturaleza, podemos involucrarlo en el PIG de la finca. Y por eso es que luchamos. Y creo que tú también lo haces, ¿cierto? A través de tu formación académica, de los muchachos, puede ser que en las próximas generaciones empecemos a cambiar el valor que tienen los bienes que usufructuamos, como el agua. Dicen que el agua nos la van a cobrar, pero es que nos la debían cobrar si no la hemos manejado bien, o nos la van a pagar si es que la manejamos bien. Hoy en día quien produce energías alternativas o compra o vende, también la puede meter a la red. Pues ¿por qué los beneficios medioambientales no? Estamos en mora de hacerlo. Mira, Henry, aquí nos da beneficio el bosque. Aquí teníamos, pero se llenó de arena, un pocito para bombear agua, tanto para bebida del ganado, como ahí están las motobombas, como para riego, intensificando la producción de pasto con auxilio del riego. No todo es con energía eléctrica. Tengo esto que me mueve 1 o 2 aspersores y tengo otros 3 por gravedad. O sea que el consumo de energía, digamos, que se promedia con los otros. Este puentecito ya nos da salida aquí a un camino y nos conduce a los potreros que vamos a ir a ver el ganado, ¿no? Bueno, señores, hablemos de un tema algo simpático. En la Argentina lo llaman bosta, aquí lo llamamos boñiga, y es la defecación del ganado. En ella podemos leer muchos parámetros importantes que nos van a dar cuenta de lo bien o mal digestión que está haciendo el ganado del forraje. Este es una bosta o boñiga casi que de museo, de exposición. ¿Por qué? Porque tiene una conformación pastosa que no es ni muy líquida ni muy seca, porque hace anillos concéntricos, porque ha caído lentamente en pequeñas entregas. Cuando se forma la boñiga, cae a la máxima altura y a la mayor temperatura y a la mayor fluidez para hacer más contacto con el suelo. Prácticas como destruir la boñiga, creyendo que es un fertilizante como lo es el químico, y difundirla, son erróneas. Esto es un ecosistema completo que favorece
una cantidad de microorganismos que de él viven, como los cucarrones peloteros o estercoleros, las lombrices y muchos otros insectos que se nutren de ellas, a la vez que nos favorecen con la incorporación de dicha materia orgánica al suelo a través de las cavidades que ellos hacen en el suelo. Es increíble que una hectárea bien poblada de lombrices puede mover tanta tierra cual si fuese arada una vez al año. A través de estas boñigas nosotros también podemos inferir enfermedades o hábitos. Cuando son demasiado secas, habría que pensar si hay animales con fiebre. A los humanos nos pasa igual. Una fiebre alta nos pone la defecación dura. Pero si por casualidad o por mala administración se quedan sin agua en la noche al otro día uno podría empezar a observar esa sequedad de las boñigas. O sea que hay que saber leer inclusive la bosta, la boñiga. También si encuentro material tejido, altas cantidades de tejido, es porque la digestión está haciendo sus daños. Aquí cuando las boñigas son frescas y se ven burbujas, inferimos o suponemos que hay acidosis, o sea que posiblemente el alimento concentrado, que son carbohidratos de muy rápida asimilación, causa acidosis ruminal, que eso desencadena en un desorden metabólico en el animal. Aquí tienen otro capítulo de lectura, hay que aprender a leer la boñiga. En este punto quiero ejemplificar algunas de las cosas que se han dicho para que ya las veamos en campo. Tenemos un anillo de carretera para que los animales no tengan que desplazarse mucho como cuando se construyen salas de ordeño, en el convencimiento de que los animales van a estar mucho más confortables esperando el ordeño y terminando inmediatamente en la misma pradera. Las salas de ordeño tienen la desventaja de que pasan a unos ambientes que no son propios del ganado, 4 o 5 horas los animales en el día. Aquí permanecen en todo momento con su ambiente natural, que es la pradera. La finca tiene un anillo de carretera y un pequeño tractor que moviliza las canecas hacia el tanque de frío. El sitio de ordeño se va cambiando de potrero en potrero en la medida que los ganados van también haciendo la rotación de potrero. Y lo hacemos cuando el potrero ya queda más sucio, más pateado y más consumido. Los potreros todos tienen que ir numerados para poder, es decir, son requisitos de la certificación. Nosotros llevamos cada cuánto pasan por el potrero. En otro tiempo, ahora no lo estamos haciendo, cuánta leche da cada potrero. Y esos serían indicadores muy importantes para saber si el potrero también, igual que las vacas, tienen una curva donde declinan su producción o por el contrario están incrementando la producción. Un elemento muy valioso, pero hasta hoy lo hicimos en un tiempo y ya no lo estamos haciendo. Tal vez sea debido a cierta rotación del personal que no es muy deseable porque la cultura se rompe, la cultura que hemos estado implementando, la cultura empresarial o de la finca. El ganado generalmente lo tenemos cerca del sitio donde va a ser ordeñado. Lógicamente que tenemos documentado, ¿cierto? El periodo de ocupación, el periodo de descanso, las enmiendas que le hacemos a los potreros. Se me había olvidado decir una cosa muy importante, y es que en este sistema hace más de 18 meses que no aplicamos ningún insecticida. Control de mosca no se hace más de 10 años o 12, pero control de colaria en los potreros se dejó de hacer por 16 meses. Y solo hace 2 meses para acá, cuando empezó el invierno, empezó un brote de colaria que lo trabajamos fue con control biológico, con Beauveria bassiana. La ventaja de trabajar con control biológico es que esos enemigos naturales de las plagas tienden a perpetuar sus poblaciones también en el sitio, o sea que se vuelve control natural. Bueno, aquí estamos en la pradera y vemos que hay plaga, mejor dicho, que hay especies que pueden llegar a ser plaga, pero están en un nivel de población que demuestra que hay sostenibilidad en la pradera, porque también vimos arañas y vimos predadores. Aquí en este momento nadie se le daría por hacer un control de plagas.
Y nosotros, como lo he repetido, no lo hacemos. Muchas veces una baja población del insecto plaga es benéfica en la medida que le da sustento a su control natural. Si yo la hago desaparecer del todo, desaparece su control natural. Y esas son las cosas que hay que entender para ser sostenible, para ser sustentable, para regenerar otra vez ese juego de dinámicas poblacionales en las praderas. Vimos las arañas y también las vimos en los cercos. Son los grandes aliados nuestros. Hay una cosa, y es que si yo no aplico, pero mi vecino hace simplificación de su entorno de pradera, esos bichos terminan allá y vienen a buscar comida aquí. ¿Por qué a mí no me llegan? Porque toda la finca está rodeado de una barrera medioambiental, los bosques naturales, que ya los hemos visto. Entonces mira que todo el manejo integrado, el manejo holístico, la consideración de todos los detalles, también proporciona seguridades. ¿Por qué no me ha llegado? Inclusive algunos vecinos han tenido enfermedades graves y no han pasado acá, porque los animales no se tocan en el lindero con los del vecino. Por lo tanto, ya pueden tener enfermedades que no llegan aquí y ojalá los de aquí tampoco lleven para allá. Entonces, todo el aislamiento que me dan los bosques y los árboles en la pradera son defensas naturales que nos proveen estabilidad en nuestra ganadería.